la bienvenida a aquellos suscriptores del canal. Que Dios les bendiga también. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Recuerden que estamos estudiando la serie Las Parábolas del Señor Jesús y vamos a disfrutar de su palabra así como estamos disfrutando de los calores, ¿verdad? No, creo que no. Bien, vamos a recordar un poco acerca de la enseñanza. La semana pasada estudiábamos la parábola número 35, titulada Las ovejas y los cabritos, que dentro de la liturgia, la literatura del Nuevo Testamento, no viene nombrada como una parábola, porque el copista no la tituló allí parábola del juicio de las naciones, la que veíamos de Mateo 25. Si usted ve, nada más dice ahí juicio de las naciones. El evangelista Mateo tampoco redacta las palabras del Señor que inició diciendo, y les habló otra parábola diciendo. Más bien esta enseñanza fue con un sentido, un significado escatológico, el cual nos habla de un momento único. No hay un momento igual, es un hecho sin precedente que tendrá lugar en un lugar único, en el cual nadie ha estado ni nadie conoce. Y este evento es el último paso, es el previo paso ya a la eternidad. Hablamos del juicio final en el tribunal de Cristo. Dice el apóstol Pablo que todos compareceremos allí, que todos estaremos en el tribunal de Cristo, cada persona que existió de la raza humana, y dice que daremos cuentas tanto de lo bueno como de lo malo que hicimos estando en el cuerpo que usted tiene. Y estando allí, según lo que haya hecho, se le va a asignar una posición. El lado derecho para quien herede el reino y el lado izquierdo para quien vaya al fuego eterno. Por eso es que a aquella mujer, Salomé, el Señor le dijo que no tenía ni la más remota idea. Cuando ella llegó, se tiró, se postró a sus pies y pidió que en la gloria sus dos hijos estuviesen sentados, uno de cada lado. Ella le dijo, mujer, no sabes ni de lo que me estás hablando, ni lo que estás pidiendo. Habrá un porqué de esta separación. No será por clase social, no será por sexo, sino por el comportamiento de tu corazón ante la necesidad del otro. En otras palabras, quiere decir que el amor está siendo evaluado. El amor que nosotros demostramos y decimos sentir está siendo evaluado. Y otra cosa aquí, no quiere decir que compartir alimento, líquido, hogar, ropa, dar asistencia médica, acompañar en la soledad nos salvará. Eso no quiere decir eso, porque la palabra nos enseña que no es por obras para que nadie llegue a gloriarse. Pero sí que esas acciones de compartir alimento, bebida, hospitalidad, alguna ropa, la compañía, sí que esas acciones predican y testifican en quien has creído. No podemos decir que creemos en Dios, que amamos a Dios y omitir todas estas acciones, porque también dice la palabra que la fe sin obras está como muerta. El nuevo nacimiento en Cristo es quien nos hace entender y realizar que estas obras son importantes, pero realizarlas sin esperar nada a cambio. De hecho, con una gran ingenuidad y una sincera ingenuidad, los que fueron recompensados dijeron, Señor, pero ¿cuándo pues te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos alimento? Porque esas personas recompensadas lo hicieron siempre en su corazón con el principio que dijo, cuando ayudes a alguien que no sepa la izquierda, lo que hace la derecha. Es decir, cuando apoyes a alguien, ayudes a alguien, no lo hagas, porque yo quiero estar del lado derecho y que Dios me recompense. Dios desde el principio siempre ordenó que se viera por el huérfano, la viuda y el extranjero. Así que la proclamación del evangelio que nosotros hacemos va acompañado siempre por actos de amor. Y el cumplir esta demanda está al alcance de todos los que estamos aquí, de todos los creyentes en el mundo, de aquellos que nos ven por este medio digital. Eso está al alcance de todos.
para que nadie busque escabullirse. Es que yo no conozco a nadie, es que yo no tengo para compartir, apenas si me alcanza. Para mí todos tenemos a la mano, al alcance a alguien a quien podemos ayudar, ¿verdad? Si no, para mandarle a unos vecinos que, cómo necesitan. Muy seguramente habrá sorpresas de ambos lados. Tanto para los que se pensaban, no, este seguro va a estar a la derecha. No, es que velo, cómo ayuda, cómo dan los pobres, cómo está ahí siempre pendiente, pero resultará que serán posicionados a la izquierda. Y también nos sorprenderá que muchos que decimos, no, este seguro será un cabrito, va a estar allí sí o sí, y resulta que estará del lado de las ovejas. Así que Mateo 25 es un momento profetizado por Cristo que nos revelará y nos revela, nos dice, nos recuerda que Dios lo ve absolutamente de todo, que no se olvida de lo bueno que hacemos ni de lo bueno que dejamos de hacer, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, ¿le es qué? ¿Nadie se lo sabe? Le es pecado. Si tú sabes que algo está bien y no lo haces, el libro de Santiago dice, te es contado por pecado. Y lo más grandioso de esto es que no se admitirá réplica. No es como cuando a un maestro le dices, oiga, pero yo considero que en esta respuesta está bien. Usted una vez lo dijo, delante del tribunal de Cristo no se admitirá ningún tipo de réplica pensando que merecemos estar realmente del otro lado, que reconsidere nuestra posición, porque el Señor, diciendo ese dictamen, será definitivo. Amén. Vamos a pasar esta mañana a la siguiente parábola, sigamos aprendiendo de la voz de Dios cómo ser más a la imagen del Señor Jesús. Parábolas de Jesús, vamos en el capítulo número 36, que es la de los labradores malvados. Para esta ocasión quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y le vamos a dar lectura de manera alternada a los primeros 12 versículos. Marcos capítulo 12, versículo 1 hasta el 12, donde nos vamos a unir todos. ¿Ya está listo? Dice así la palabra. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar estos siervos al abuelo del ladrón, le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, lo trataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura ha perecido, la piedra que desecharon los edificadores ha de venir a realizarla. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque tenían que recibir con la ella que había palabra, pero tenían la y dejándose se fueron. Bien, esta parábola de los labradores malvados es una de las 3 o 4, no recuerdo si son 3 o 4 parábolas que viene registrada en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas, esos 3. Esta es una de las parábolas que viene en esos 3. Y fue directamente, aunque en este evangelio no lo menciona, fue directamente para con los fariseos. Incluso el versículo número 12 nos da la respuesta. Dice, procuraban matarle. Esta parábola es directamente una parábola dicha sin pelos en la lengua para los fariseos,
Pero no solamente estaban los fariseos, no solamente estaban los discípulos, estaba el pueblo entero presente a la hora que el Señor dijo esta parábola. Miren, dos manitas rápidamente que me ayuden a buscar unas citas diferentes. Dos manitas, Anita 1 y Abigail 2. Por favor, Anita, me ayudas con Mateo 21, 23 y Abby con Lucas 20, 9. En esas dos citas se nos van, apoyándonos de los otros dos evangelistas, se nos va a decir para quiénes eran esta parábola. Por favor, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Hasta ahí, hasta mientras enseñaba. Los maestros de la ley y los principales del pueblo estaban presentes porque les dirá tres cosas. Les dirá primero la autoridad que él tiene. Porque ellos se le acercaron preguntándole, ¿tú con qué autoridad dices estas cosas? Y él les dijo, yo les respondo si ustedes me responden el bautismo de Juan el Bautista. Esa fue la primera, para líderes y religiosos. De allí se liga a otra parábola que veremos, me parece que es dentro de 15 días, si me ayudas, ¿qué dice arriba el copista en esa? La autoridad de Jesús. ¿Abajo? Mateo 11:27. No, ahí está. 11:27, 33 y Lucas 21. No, pero el siguiente título del copista. Parábola de los dos hijos. De los dos hijos, esa. Después les dirá la parábola acerca de los dos hijos e inmediatamente les dirá esta parábola de los labradores malvados. Entonces, para religiosos, líderes de Israel. Y ahora en Lucas capítulo 29 nos dice otra cosa. Comenzó luego a decir al pueblo. Hasta ahí. ¿A quién estaba presente también? El pueblo. Entonces, directamente para los líderes de Israel, pero el pueblo estaba presente. El contexto de esta enseñanza se desarrolla, es muy, muy, muy importante, durante la última semana de vida del Señor Jesús. Es decir, cuando ya estaba en Jerusalén a unos días de ser sacrificado. Esta parábola se los dijo. Y vuelve a cobrar sentido cuando ellos escuchan la parábola, salen y procuraban matarle. Dentro de unos pocos días se habrá llevado a cabo el plan que armaron. Entonces, en esta parábola es importantísimo porque tiene pocas horas que ha ocurrido el falso avivamiento durante la entrada triunfal. Nosotros ya lo vimos hace poco en el Evangelio de Juan, de cómo la gente le empezó a gritar Hosana al hijo de David, pero era falsa esa alabanza porque pocos días después le estarían gritando crucifícale, crucifícale. Como se ha venido diciendo reiteradamente en las parábolas, no todos los elementos tienen un significado espiritual. Si nos ponemos a ver detenidamente la parábola y le queremos encontrar un significado a se fue lejos, a una torre, tomando el ejemplo de nos estaremos equivocando. Porque lo importante de las parábolas, mis hermanos, es la enseñanza que transmite. A veces los elementos dichos solamente son dichos y ocupados por su simple uso natural, pero no quiere decir que cada cosa tenga un significado. Pero este en particular sí es la excepción, porque cada cosa mencionada tiene una interpretación. Así como hace 15 días le dije que el aceite de las 10 vírgenes no quiere decir en esa parábola el Espíritu Santo, ¿sí? Así más o menos podemos ir viendo cada parábola. Esta parábola nos hablará de algunas cosas que tienen que ver con Dios. La confianza de Dios hacia los labradores, la generosidad de Dios hacia la viña, la paciencia de Dios para con los labradores y el juicio de Dios para con los labradores. Pero también tiene que ver y enseñar con el privilegio de los labradores y la responsabilidad de los labradores. Así que vamos a ver los personajes para que nos quedemos allí un momento. Ya hemos leído la parábola, tenemos que tenerla en mente para no detenernos mucho. Y el hombre del que habla la parábola indudablemente es Dios Padre, el Padre. Después viene mencionada la viña, que tendrá algunas interpretaciones. Israel en principio, tu vida y mi vida en una aplicación personal, y también podríamos incluirle, si usted gusta, el mundo, pero no nos va a dar tiempo de verlo todo.
Bien, los labradores son los líderes de Israel a los cuales el Señor Jesús les estaba diciendo la parábola, pero también son aquellas personas independientes, lo puse entre comillas, aquellos que quieren independizarse de Dios. Vienen unos siervos mencionados que en un inicio son los profetas de Israel y en la actualidad es la iglesia, somos nosotros, y el personaje final es el Hijo amado que menciona, que envió, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a dejar esa lámina allí para comenzar. Versículo número 1. Entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y entonces se fue lejos. Primeramente vamos a fijarnos en la viña. Yo sé que está mencionado primero el hombre, pero vamos a fijarnos en la viña. Según la descripción que nos está dando el Señor Jesús, por las características que se registra de la viña, el dueño plantó, construyó, ideó una viña grande. No pudo ser una viña pequeña porque no le cabría un lagar, una torre y vallarla. Tenía que ser un espacio grande. Después podemos ver que esta viña estaba protegida. No estaba a la intemperie, no era de fácil acceso. Y también podemos ver que esta viña estaba muy bien equipada para que se facilitara la tarea que se lleva a cabo dentro de las viñas, que es plantar. Entonces, vamos a comenzar. Las viñas se cercaban. Si tú eras un buen planeador, tu viña tenía que estar cercada. ¿Por qué la cercaban? Obviamente con estos alambres de púas que todo el mundo conocemos, que todo el mundo a lo mejor hemos intentado librar y decir, no, yo puedo pasar, para evitar que animales, principalmente jabalíes, estropearan la plantación, que ingresaran y aplastaran todo. Por eso estaban valladas, pero también para cuando ya se había recogido el fruto, los ladrones no robaran las uvas. Por eso es que se cercaba. Usted a lo mejor tendrá algún vecino o incluso en casa propia o pasará por algunas calles. ¿Y quién ha visto casas con alambre de púas, lo que es en la parte de la pared? Incluso ahora hay vallas electrificadas, ¿verdad? Se escucha hasta el ruidito, usted se acerca. O los que no tienen dinero, ¿cuál es la estrategia que hacen? Rompen unas botellas de vidrio y las ponen en la parte de arriba de la pared para que nadie quiera brincarse, ¿verdad? Para que les cueste trabajo a los ladrones. Algo así protegían las viñas. Después dice que este dueño plantó un lagar. Y el lagar, usted también lo ha visto, es ese sitio donde se pisan las uvas. Es un lugar de piedra. Allí pone las uvas y la gente está caminando. Hay como una rueda donde va girando y entonces eso extrae el jugo de la vid. Y último elemento con lo cual armaron la viña y fue la torre. Y la torre servía como vigilancia primeramente. Siempre había un atalaya, siempre había uno de esos trabajadores contratados, siempre estaba encima de la torre viendo tanto de día como de noche que ningún ladrón o ningún animal se acercara más de la cuenta. Usted también lo habrá visto, si ha pasado por una jefatura de policía o por un comando militar, siempre se dará cuenta que hay una torre donde hay alguien siempre observando. Esta torre también servía de almacén. Cuando ya extraían el vino, pues ¿dónde creen que se lo llevaban? Los arrendadores no se lo tomaban, sino que lo llevaban a la torre y allí almacenaban el vino. Y también servía como dormitorio para los trabajadores. Cuando ya se cansaban, cuando cambiaban de turno o cuando ya era de noche y no salían, ellos se quedaban allí a dormir. Entonces, con todo esto estaba equipado la viña. Si usted le dice, mire, te quiere contratar una empresa que tiene internet,
de 100 megas, altamente veloz. Es más, tiene una cafetería allí para cuando quieras rápidamente vas. Los baños, no hombre, primera de tecnología impresionante. Mira, computadoras Mac de última categoría. Y usted va a decir, ah, sí, yo sí quiero firmar allí, yo sí quiero trabajar allí. Entonces, esta viña era una de esas de alta vanguardia. Quiero que vayamos y veamos esa imagen. La de la derecha es más o menos, en aquel tiempo, cómo eran las viñas, ¿verdad? Esa torre de allí es la torre de vigilancia. No se alcanza a percibir porque se cortaba un poco, pero también está vallada y todo. Y esta de la izquierda es una viña en la actualidad. Así está. Y sigue manteniendo el mismo sistema de protección. Está vallada, tiene la torre, hay un almacén y todo eso. Bien, bien. Ahora sí, el dueño de la viña planta ya la viña y la renta a unos trabajadores. Rentada. No sé si usted ha rentado alguna vez algo. Puede ser una accesoria, puede ser un departamento, pero se los dio a rentar. Y el dueño en esos tiempos no cobraba dinero, sino que su pago era en especie. Por eso es que dice la parábola que a su debido tiempo fue por los frutos que le correspondían, no por el dinero, no por los dracmas, no por algo material, sino que fue por los frutos a su debido tiempo. Esto es muy importante. No la arrendó y mañana ya les dijo, ya, dame el fruto que me corresponde, sino que el dueño en conciencia sabía en qué momento daba fruto una viña. Pero es allí cuando el dueño arrenda y que se vaya y que se fue, que se empieza a torcer el asunto. Se dicen muchas cosas, pero lo principal que yo encontraba en hay un libro de historia de los judíos, es que en este tiempo había muchos problemas económicos en Palestina, en Israel. Entonces era muy común que los obreros se rebelaban, que no querían pagar, y sabiendo más que el dueño se había ido lejos. Ajá. Usted ha sabido, no, por favor no me diga que lo ha hecho, pero usted ha sabido de aquellos famosos arrendados que después ya no se quieren salir de las casas, de los departamentos, que se las apropian. Algo así sucedía muy comúnmente en las viñas, en los plantíos de Israel. Ahora vamos a ver la primera aplicación que tiene que ver con Israel. Inicialmente, en la palabra, la viña es Israel. El dueño es Dios. Y aquí vamos a entender esto. Has leído la palabra, yo lo sé, has leído el Antiguo Testamento. No me quiero ir paso por paso. Pero tú recordarás cómo Dios preparó con mucho esmero la nación de Israel. Tú recuerdas la historia, recuerda el Antiguo Testamento, cómo Dios preparó con muchísimo esmero a la nación de Israel. Le invirtió calidad en gran manera, desde que llamó a Abraham y le dio la visión, la idea, la profecía, la promesa de que de él nacería una nación grande y que su descendencia sería incontable. Por ejemplo, ¿cuántos años después Dios sacó a Israel de esclavitud? ¿Nadie sabe? ¿Un poco más? 430 años. Israel había pasado ya 4 generaciones siendo esclavo. Dice la palabra que Dios escuchaba el lamento de ellos, de cómo se quejaban. Nadie se había nunca levantado a decir, yo voy a libertar a Israel. Ni siquiera dentro de ellos. Ni siquiera hubo un caudillo que dijera, vamos allá a sacarnos el yugo de los egipcios. Sino que Dios lo primero que hace es libertarlos. Luego de 430 empezó a preparar la viña. Y después dice que les dio por tierra la nación. Pero no era cualquier tierra, era una muy buena tierra.
Dice que fluía leche y miel. ¿Se ha leído ahí? Dice que cuando los espías fueron, ¿entre cuántos regresaron cargando los racimos de uvas? No, aquí no leen la Biblia, ¿verdad? Entre 2. Lea el Antiguo Testamento, por favor. Libro de Números. Entre 2 cargaban los racimos de uvas. Fíjese cómo le está preparando la viña. Los libra de esclavitud. Les da una tierra donde fluye leche y miel, donde el fruto es algo que usted y yo nunca hemos visto. Vamos al mercado y traemos las uvas y se desbaratan. Acá necesitaban 2 hombres fuertes, vigorosos para cargar un racimo de uvas. ¿Qué más? ¿De qué otra forma preparó Dios esta viña? Dice que les dio leyes a través de un modelo teocrático para que no fueran como las otras naciones. Cuando ellos piden rey, dicen queremos ser como la otra nación, como la nación vecina, como la que está allá. Pero Dios había formado, había cercado, había levantado un lagar, una torre para que Israel no fuese como las otras viñas. Ninguna otra nación en el mundo tenía un decálogo. A ninguna otra nación se le dijo honrarás al Señor tu Dios. Pero Israel estaba siendo preparada. Y fue preparado en confianza. Y fue preparado con total generosidad de parte de Dios. Porque bien pudo Dios haberles dado lo peor de la tierra. Quedarse allí más de 40 años en el desierto y que se murieran todos. Pero generosamente Dios la preparó y en confianza se la dio a los líderes del pueblo. Aquellos líderes del pueblo. Y póngale usted el nombre que quiera. Jueces. Porque primero comenzaron los jueces. Se las dio en confianza a aquellos jueces. Se las dio en confianza a los sacerdotes. Se las dio en confianza a los reyes de Israel. Se las dio en confianza a los fariseos. Pero así como estos arrendadores, todos esos defraudaron a Dios. Lo defraudaron. ¿Usted ha defraudado alguna vez a alguien? ¿O alguien lo ha defraudado a usted? Estos hombres, a quienes en total confianza Dios les dijo, aquí está la viña. Ya no tienen que libertarlos de esclavitud. No tienen que ir a preparar una buena tierra. No tienen que inventarse leyes. Ya todo está listo. Se las encargo. A su debido tiempo vengo por los frutos. Pero estos arrendadores, a quien cayó la responsabilidad de cuidar la viña, defraudaron al Señor. Verso número 2 dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. El dueño sabía que ya era el momento para poder recibir. Estaba lejos, muy lejos, pero aún así dijo, ya es tiempo. Dice que envió a un siervo para que le dieran lo que le correspondía. En 3 oportunidades diferentes, el dueño de la viña hizo esto. E incluso aclara que mandó a muchos otros que no son mencionados, pero son 3 los espacios que el dueño de la viña mandó para recoger los frutos naturales. Hablando de frutos naturales, eso es muy importante, mi hermano. Porque habrá frutos, hablando en el terreno espiritual, que sean en tiempo sobrenatural. Pero hay frutos que Dios respeta el proceso, que Dios respeta y dice, ya es tiempo, después de tanto tiempo tiene que dar. Los arrendatarios no habían plantado la viña, esto es real. Ninguno se ofreció y dijo, yo te ayudo, pero más adelante somos socios, yo traigo esto, yo cago aquí. Los arrendatarios no plantaron la viña, pero creyeron viviendo que era suya la viña. Pasa muy a menudo, mira, porque tú rentas una casa y con
con tus palabras y tus expresiones dices, voy a ir a mi casa. En realidad no es tu casa. Solamente la estás rentando. Aquí estos labradores exactamente lo mismo. No plantaron, pero dijeron, es mía la viña. ¿Y cómo demostraron que era suya la viña? Hirieron y mataron a todo siervo que fue enviado de parte de Dios para recoger los frutos que le correspondían. No más, no menos. La primera manera en que los labradores dijeron, esta es nuestra viña, es matar a todo enviado de parte del dueño que quería recoger lo suyo. Por favor, que alguien me ayude buscando Hebreos capítulo 1, versículo 1. Quiero que notes cómo empieza el libro de los Hebreos. Hebreos 1:1, ¿quién lo tiene? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y a los padres de los profetas. Así empieza el libro de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Eso dijimos que significaban los siervos del dueño, los profetas. ¿A cuántos profetas no mató el pueblo de Israel? Simplemente tú recuerdas la historia de Elías. ¿Por qué se fue a esconder a la cueva a deprimirse? Porque él dijo, Jezabel está matando a los profetas. Él dijo, únicamente yo he quedado. Y era cierto, Jezabel había matado a todo cuanto profeta estaba en Israel. ¿Cuántas veces no hicieron esto los jueces, los reyes, los fariseos, los sacerdotes, el pueblo mismo, de matar a todo siervo cuanto el dueño le dijo, ve a recoger a Israel, a mi viña, los frutos que me corresponden? Y de hecho hay algo muy duro, que es que el Señor Jesucristo describe a Jerusalén de una manera dolorosa. Si yo te digo a ti rápidamente el nombre de alguna ciudad capital, pensemos en París, tú me vas a decir, la ciudad del amor, el romanticismo, la moda, el glamour, porque se identifican por eso. ¿Sabes de qué manera el Señor Jesucristo identificaba y describía a Jerusalén? Que alguien me ayude con Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Y es la manera en que Cristo describe a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La manera en que el Señor identifica a Israel para con el mundo es ciudad que mata a sus profetas. Yo creo que eso es muy difícil. No sé si alguna vez tú te has enganchado cuando hablan mal de México. Y seguramente siempre es con el narcotráfico. Cuando nos dicen que es un país de narcotráfico, tú debes de enojarte, porque a pesar de que sea una realidad, están ofendiendo, ¿no? Los más duros, que sobre todo los sudamericanos, dicen que los mexicanos somos trepamuros o saltamuros. Y así nos tienen identificados en el mundo. Sonará chistoso, pero piénsalo un poco, no es algo que dignifique. Así que el Señor dice, Jerusalén es la ciudad que apedrea a sus profetas, que Dios enviaba para hablarles y que regresaran a los caminos del Señor. Y entonces el dueño de la viña, a lo lejos, ya mataron al primer contingente, Señor. Bueno, envíales otro para recoger mis frutos. ¿No? ¿Qué crees? A estos regresaron con unas alcancías acá en la cabeza, otro regresó linchado, otro regresó quemado, otro regresó herido. Bueno, mándales un tercer contingente más. Imagínate esta figura del dueño de la viña. Cualquiera a la primera hubiésemos tomado otras medidas, pero aquí el dueño de la vida hasta 3 oportunidades mandó. Pero al tercer contingente también le hicieron lo mismo que a todos los demás. Los mataron, los hirieron, los apedrearon. Entonces todavía con paciencia el padre tomó la decisión de enviar a su hijo.
y decir, bueno, voy a enviar a mi hijo, quizá a él sí lo respeten, sí lo escuchen y sí le den la oportunidad de que yo reciba lo que es mío. Pero se equivocó. Se equivocó el dueño creyendo que el corazón de aquellos labradores iba a ser distinto ante la presencia del hijo. Esto tiene un significado muy poderoso. ¿Por qué mandaron hasta el final al hijo? ¿Por qué no lo mandó Dios al principio? Porque yo quiero que tú posiciones correctamente la figura de Cristo. Él está sobre cualquier profeta. No hay profeta mayor que el Señor. El Señor es más grande que el primer contingente de profetas enviados. Llámese Moisés, el profeta de los profetas, que dice la Escritura que no ha habido otro profeta como Moisés. Bueno, Cristo está sobre él. Pensemos en un siguiente contingente de profetas. Pasémonos, ¿a quién le gusta a usted? Vamos a Elías, hablemos de Jehú, hablemos de Eliseo, el profeta de fuego, el que tenía después la doble unción. Señor Jesucristo está sobre ellos. Y pensemos en un tercer contingente de los profetas, todos los mayores: Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. Pero el Señor Jesucristo está sobre ellos. ¿Por qué ya no envió entonces un cuarto contingente? ¿Por qué ya no envió entonces un segundo hijo? Porque ya no hay nadie más grande que Jesucristo. Y usted y yo creemos eso. Y entonces es así como el Mesías profetizado durante muchos años, durante muchos siglos, es así como el Mesías anunciado llega a Israel a buscar el fruto que debía encontrar luego de tantos años. Es por eso que en un pesebre el Señor nace. Es por eso que 30 años sabemos poco de su vida, pero los últimos 3 está buscando los frutos que el dueño de la viña, Dios, le mandó a buscar a Israel. Recorre Israel de arriba abajo, ve a Galilea, ve a Judea una y otra vez, entra a la sinagoga, ve a los pueblos buscando el fruto que luego de más de 5,000 años debe haber en Israel. 5,000 años, no una semana, no 3 años. 5,000 años, ve a ver qué hay de bueno en Israel. Pero los fariseos, que eran los labradores en turno, supieron que se trataba del hijo. Porque en la parábola dice que se reunieron. Este es el hijo. Este es el heredero. Eso quiere decir que sí le conocieron, que sí sabían de qué se trataba. Los fariseos identificaron al hijo. No era una cuestión de que no reconocían su autoridad, sino que era una cuestión de que se querían quedar con la viña, de que sabían que él era el hijo, de que él era el heredero. Y todos hicieron un cónclave. ¿Por qué? Porque sabían los fariseos que Cristo era el anunciado, porque todas las señales se cumplían en Cristo. Aquellos que decían conocer la ley de principio a fin, aquellos que sabían lo que decían los profetas, internamente sabían que Él era el enviado. Que muchos otros habían llegado antes que Él e inmediatamente con la primera señal, no, recuerda que el Mesías anunciado abriría los ojos a los ciegos, este no lo ha hecho. Y después llegó otro charlatán, no, recuerda que él iba a poner en libertad a los cautivos, y este no. Pero cuando vieron a Cristo, vieron que Él le abría los ojos a los ciegos, que Él le destapaba los oídos a los sordos, que Él libertaba a los influenciados, que Él hacía milagros, e internamente dijeron, es este el hijo. Pero no lo reconocían con sus labios, sino que la manera en que buscaron primero matarlo era desacreditarlo. ¿Y tú quién eres?
¿Y tú con qué autoridad haces estas cosas? Pero dentro de sí dijeron, es este. Y cuando supieron verdaderamente que el Hijo, que Cristo había venido a buscar los frutos, no les importó. Y ahí entra lo duro, mi hermano, cuando no te importa sabiendo que es Dios el que está actuando y se está moviendo. A ellos no les importó. Un día, aún así, lo tomaron y lo llevaron fuera de la ciudad para darle la peor de las muertes en el monte de la calavera y así poderse quedar con la viña. Dice claramente que idearon los labradores, este es el hijo, matémosle y nos quedamos con la viña. Pero no le mataron dentro de la viña como a los otros siervos. A los otros siervos enviados los mataban dentro de la viña. A este dice que lo tomaron dentro, pero lo mataron fuera. Y al Señor Jesucristo no lo mataron dentro de Jerusalén. El Gólgota estaba afueras de la ciudad. Porque ellos sabían, los labradores en turno sabían. Y aquí ellos dijeron, matando a los siervos y matando al hijo, la viña ya es nuestra. Ya conseguimos lo que tanto queríamos. Pero, desde un punto de vista físico, natural e histórico, mi hermano, todavía no me adentro más en lo personal. No les resultaría a aquellos fariseos su idea y su plan, pensando que matando al hijo se quedaban con Israel. Porque tan solo 37 años después de que mataron a Cristo, en el año 70, el templo fue destruido. La ciudad fue quemada y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Lo que ellos se querían quedar, adueñar, apropiar, no les resultó, porque Dios les enjuició, mandándoles a un gobierno y a un rey tirano que acabara con ellos. Y usted dirá, es duro saber cómo actuó Israel, cómo lleva actuando Israel sin reconocer al Hijo. Cómo hay primeros ministros judíos ultra ortodoxos que siguen esperando un Mesías. Y sí es duro, pero aquí le va lo más duro todavía, porque esto no puede quedar de una manera externa, verlo al horizonte. Debemos asumir que Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12, debemos de entender que Cristo también te estaba hablando a ti y me estaba hablando a mí. Esa parábola dicha hace más de 2000 años, cuando Cristo la decía, ¿qué crees? Estaba pensando en ti y en mí, justo en este momento. Amén. Porque nos involucra, porque nos está hablando a nosotros, porque es una llamada para esta iglesia y para todos los creyentes que la estudien. Primeramente yo quiero decirte lo siguiente, mi hermano, y aclaro con toda crudeza, lo creas o no, Dios te ha formado con sus propias manos. Amén. El mundo de allá afuera, lo crea o no, Dios los ha formado con sus propias manos. Con sus propios dedos nos ha esculpido, nos ha dado una forma, porque somos su viña, porque Él nos ha plantado, porque Él ha invertido en nosotros. Dios ha invertido en ti, y yo pensé que ibas a decir amén, porque eso es algo que tú no hiciste, eso es algo que no dependía de ti. Dios ha invertido en ti de la mejor manera, no con lo que le sobraba, no con lo que otros despreciaron. Dios ha invertido en ti con lo mejor. Y tú podrás decir, ¿qué es eso mejor? Aquí te va. Tú tienes un talento, que ya vimos la parábola de lo que significan los talentos. Tú tienes un talento, el que sea, Dios lo ha puesto en ti. Esa puede ser la torre o el lagar. Dios ha puesto un talento en ti, o 2 talentos en ti, o 5 talentos en ti. Eso es inversión. Dios te ha dado un don, o 2, o 3. Palabra de ciencia, don de fe,
don de sanidad. Eso no lo aprendiste en la escuela. Eso no lo compraste. Él te lo dio porque invirtió en ti desde antes que nacieras. Él te ha dado alguna habilidad para poder subsistir. ¿Sabes trabajar? ¿Sabes meterle la mano a las cosas? ¿Sabes pensar? No es tuyo. Es que Él ha plantado su viña con todo eso de manera perfecta. Él ha puesto lagares, Él ha puesto torres. Lo más importante de la manera en que Dios ha invertido en ti es que Él ha derramado su Espíritu Santo en tu vida. Amén. ¿Cómo es posible que una viña como yo pueda recibir al Espíritu Santo? Es posible. ¿Cómo es posible que una viña como yo se mueva de aquí para allá y el Espíritu Santo lo acompañe? ¿Cómo es posible que yo no sepa qué hacer y el Espíritu Santo me explique de forma clara y me diga y me hable? Tienes que hacer esto. Porque parte de esa inversión es que el Espíritu Santo esté contigo. Te ha dado salud, mi hermano. Ahora tú puedes decir, estoy un poco resentido, estoy luchando con esto, pero en términos generales Dios te ha dado salud, porque es parte de la inversión que Él ha puesto en ti. Porque aquel hombre que acaba de morir, ese banquero Carlos Bremer, ¿cuánto dinero no tenía el tipo? ¿Compró salud? Nunca. Yo creo que si le hubiesen preguntado, ¿darías todos tus millones por quedar curado de tu enfermedad? Él dice que sí. Pero Él te ha dado salud, ¿sabes por qué? Porque invierte en ti. Él te ha dado un trabajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su trabajo? Porque Él ha invertido en ti. ¿Sabes cuántos millones de personas en el mundo salen todos los días buscando lo que sea de trabajo? Él te ha dado una familia. ¿Quién da gracias a Dios por eso? Porque no estás solo en el mundo. Porque Él te ha plantado justo en el lugar correcto. Eso es generosidad. Dios es altamente generoso para contigo. Y no te preguntó si querías o no. Tú no fuiste y le pediste, sé generoso, sé propicio a mí. Él lo hizo por su soberana voluntad, sin preguntarte si estabas de acuerdo. Así que si has renegado muchas veces del país donde naciste, de la iglesia donde te congregas, de la familia donde te desarrollas, pídele perdón a Dios. Porque es como si estuvieses renegando del plan que Él tiene para ti. Tú estás en México por una razón, tú estás en la familia que se apellide por una razón, tú estás en embajadores de Cristo por una razón. ¿Qué más? Él ha puesto calidad en ti. Porque ¿tienes idea tú de cuántos accidentes te ha protegido? No, yo no tengo idea de cuántos accidentes me ha protegido, pero te aseguro que son muchos. ¿Tienes idea de cuántos errores te ha salvado que cometas? Errores que pueden costarte la vida. ¿Por qué? Porque Él te ha plantado, porque eres su viña. ¿Sabes cuántas victorias te ha dado sobre el enemigo y sobre las pruebas? Es porque Él es generoso, es porque Él es bueno. Así que todo esto es un grande privilegio. Todo esto en conjunto es un grande privilegio. Pero eso significa, estés de acuerdo, ¿no? Que Dios es tu dueño. Y Dios es mi dueño. Él era el dueño de la viña, ¿sí o no? No le preguntó a nadie, ¿eh? Así, palabras crudas y directas, Dios es tu dueño. Y en esta generación son alérgicos a la autoridad y al sometimiento. Pudiste verlo el día viernes 8 de marzo. Esta generación es alérgica a todo esto. Porque en pecado el ser humano se cree ingobernable, como los labradores. La viña es nuestra, matamos y no la quedamos. Y así el que venga, así el que venga, no importa cómo se llame. Pero aún el ser humano esté en pecado y se crea ingobernable, ¿qué crees? Eso no significa que no tenga un dueño. Llámese como se llame la persona, la viña es del Señor. Pero ¿qué sucede?
Aquí Dios nos está revelando un problema. A ti y a mí nos está revelando un problema. Te dije que la viña es tu vida. Y sucede constantemente todo el tiempo que yo quiero ser el dueño de mi viña. Que yo quiero ser el dueño de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué quería ser los dueños, los labradores, el dueño de la viña? Para explotarla. ¿Por qué quieres ser tú el dueño de tu viña? Porque la quieres explotar como tú quieres. Porque quieres manejarte a tu gusto. Porque tú sabes que el dueño de la vida dijo: no matarás, no codiciarás, no robarás, guardarás el día de reposo. Pero tú que dices: no, odio a esta persona, la mataste. Veo a esta mujer, la deseaste. No voy a ir a la iglesia porque voy a ir a otro lado. No guardaste el día de reposo. Tú estás actuando como los labradores, queriendo ser el dueño de tu viña y explotarla. Quiero hacer mi voluntad. Y cada fruto que consiga de esta viña, cada fruto que consiga en mi vida, es para mí. Pensamos eso. La gloria, el reconocimiento, los logros, quiero que lleven mi nombre en principio y no el de Dios. Eso es actuar como los labradores. Así que tú tienes que reflexionar conmigo. ¿Puedes estar produciendo fruto? Sí, sí puedes estar produciendo fruto, pero ten cuidado que ese fruto esté glorificando a Dios y no sea para ti. Porque muchas veces el fruto mío, mi esfuerzo, mi esto, yo me paraba temprano, me quemaba las pestañas, esto, y no hay el fruto que Dios viene a pedir de ti después de tanto tiempo. Y después de todo lo que te cercó, y después de todo lo que te protegió, y después de todo lo que te invirtió, queremos que los frutos sean para mí. Nosotros actuamos como esos labradores malvados que lastiman y matan a los siervos que Dios con paciencia nos envía. Y tú dices: yo nunca he matado a nadie, no he asesinado a nadie, ni siquiera me he peleado. Te voy a decir cómo matas y hieres cuando ignoras la palabra de Dios, de una u otra manera. Me quedo dormido, me salgo, no escucho, estoy en el teléfono, hablando aquí en la iglesia. Ese es un intento de apropiarse de la viña. Porque Dios te envía cada mensaje, cada palabra, cada texto, cada versículo, cada canto, cada oración, para recordarte que la viña no es tuya. Porque cuando el dueño enviaba a los siervos, le decían: oye, mi amigo, la viña es de mi señor. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te metes? Y lo mataba. Así que cada que ves que tú y yo ignoramos alguna palabra de Dios, es un intento de apropiarnos de la viña. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que escarnecemos al Hijo nosotros también. Escarnecemos a Cristo con cada pecado que cometemos. Aún constantemente Dios te esté llamando la atención. Aún constantemente Dios te esté disciplinando. Aún constantemente Dios te esté aconsejando. Aún constantemente el Espíritu te esté redarguyendo. Aún constantemente la palabra te esté haciendo un llamado al arrepentimiento. Ahogamos la semilla con las vanidades del mundo. ¿Recordarás la parábola de la semilla que cayó entre espinos y que dice que la ahogaron? Ahogamos la palabra. Tú dices ahorita: amén, salimos y me olvido. Y ahora sí, ya cumplí, ya vine, ya estuve 2, 4 o 6 horas en el templo. Ahora sí, ¿qué sigue? En mi itinerario, ¿qué sigue? Así que aquí va esto, mi hermano. También todo pecado
que yo practico es un intento de adueñarme de la viña. Es no importarme todo lo que Dios hace para llamar mi atención. Es no importarme lo que su Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. De esa manera tú y yo estamos afrentando al dueño. De esa manera tú y yo nos estamos revelando al dueño de la viña, tal como esos labradores. Podremos decir, ay, cochinos labradores, no más que los conozca, voy a defender a los siervos, voy a defender a mi Señor. No, tú y yo actuamos de la misma manera que los labradores. Y déjame decirte lo siguiente, muchos actúan contra Dios pensando que se van a salir con la suya. Los malvados labradores actuaban pensando que se saldrían con la suya. Tú y yo actuamos pensando que nos saldremos con la nuestra, pero sucede que Dios es invencible. Porque Cristo les preguntó, ¿qué haré? Le dijo a los fariseos, ¿qué haré? ¿Ustedes qué harían? Y los fariseos mismos dijo, yo iría y la tomaría, y esos malvados labradores pagarían. Dios es invencible, mi hermano. Así que aquí va para ti y para mí el mismo consejo que recibí en estos días. No inicies una batalla que de antemano perderás. No inicies una batalla contra Dios que la vas a terminar perdiendo. De una u otra manera. Te saldrás con la tuya, me saldré con la mía un poco. Pero sabes, el dueño de la viña siempre viene por lo que es suyo. Siempre. Tú y yo somos administradores, no propietarios de esta vida, de este cuerpo, de estas habilidades, de esta mente, de este don. Somos administradores, no dueños. Si Dios no fuera paciente, mi hermano, con todo intento fuera de lógica, ninguno estaríamos convertidos en el Señor. Pero Él fue paciente. Y quizá te convertiste a la primera llamada de los siervos, vengo por mis frutos. Quizá te convertiste, te redarguiste, te arrepentiste con la segunda enviada de los siervos. O fue hasta la tercera, pero sea como sea, Dios fue paciente. Y sus intentos están fuera de lógica. Porque a ti alguien te hace una grosería y ¿qué haces? No lo vuelvo a saludar. No lo vuelvo a invitar. Pero Dios, fuera de toda proporción, dijo, lo voy a intentar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Y qué crees? Gracias a Dios estás aquí. Dios tiene pretensiones sobre tu vida. Y el fruto que espera encontrar en nosotros después de mucho tiempo, ¿cuál podrás decir? ¿Y cuál es el fruto? Si yo no doy uvas, yo no doy vino. El fruto que Dios vendrá a buscar en ti y en mí es amor hacia Él primeramente. ¿Qué fue lo primero que le preguntó a Pedro después de haberle traicionado? ¿Me amas? Lo que vendrá a buscar el Señor en ti después de mucho tiempo es que le obedezcas por fin. Y que no digas, ay Señor, es que ¿qué crees que me cuesta mucho trabajo? Es que tú sabrás que la vida cristiana es muy difícil. Es que todos los seres humanos nos equivocamos. No, Él ya no espera eso después de mucho tiempo. Él esperará santificación de nuestras vidas. Él esperará servicio. Todo eso es lo que vendrá a buscar. Y así como la higuera movía las hojas, no hay nada. ¿Qué es lo que tú le presentarás al Señor? Por eso es que Pablo decía, cada uno examínese a sí mismo, porque tú y yo tenemos una responsabilidad de administradores. ¿Amén? ¿Sí la aceptas o no? Bueno, y aunque no te guste, ¿qué crees? Que esto no cambia porque es ley de Dios. Amén. Si mis hermanos ya van pasando, quiero dar lo último, quiero cerrar con esto, versículo 9 al 12 de Marcos, dice así. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Le pregunta el Señor a los fariseos. Vendrá, Él está diciendo, vendrá y destruirá. No hablará con ellos, no les dará una otra oportunidad, destruirá a los labradores y les va a quitar lo que es suyo, pero se lo dará a otro. Y Él les pregunta, ¿ni aún esta escritura han leído ustedes que se sienten mucho? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa para nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que lo decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los
fariseos entendieron que la parábola era en contra de ellos. Yo quiero que tú hoy, esta mañana, entiendas que esta parábola es en contra nuestra. Y que no digas, es para él. Quiero que entiendas que la parábola es para ti. Y algo te debe quedar bien en claro. Siempre por encima de la maldad estará la justicia de Dios. Porque los labradores fueron malvados, pero ¿qué crees? La justicia de Dios les llegó. Tú y yo somos malvados, mi hermano, pero la justicia de Dios llegará. Llegará de una u otra manera, y no para sobarte la espalda, para destruirte, como sigas viviendo creyendo que la viña es tuya y que los frutos te pertenecen. Los fariseos, en vez de salir arrepentidos, de decir es cierto, compungidos de corazón, como en el Nuevo Testamento, que se acercaron y dijeron, ¿qué pues haremos? Le dijeron a Juan el Bautista, y él les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Estos fariseos